para entender las formas de construcción de nación, no solamente en el caso de Brasil, también lo hemos visto para eh, otros lugares en Hispanoamérica, es necesario entonces comprender un fenómeno que tiene más largo aliento, más tiempo, por lo menos a comienzos o en el siglo XVIII, o comienzo del siglo XIX, pero en realidad el siglo XVIII, como ustedes recordarán, para el caso de Hispanoamérica es bien fundamental para entender estas formas de construcción de nación. Y en el caso de Brasil, tiene que ver con el nacimiento primero de un imperio luso-brasileño, es decir, un imperio que eh, engloba al mismo tiempo, a diferencia de Hispanoamérica, a Portugal con Brasil. Vamos a ver que la diferencia entre Portugal y Brasil o sus colonias tiene muchas diferencias, también similitudes, pero muchas diferencias en relación a la relación entre España y sus colonias americanas. Entonces, lo primero, antes de entrar, recordarán en el texto de estas 2 semanas, que lo tengo acá, que es el texto de Brasil, Naciones Imaginadas, de Murilo de Carvalho, vamos a entrar en esta perspectiva de este imperio luso brasileño. Una vez que tengamos este imperio luso brasileño más o menos eh, armado, digamos, en nuestra perspectiva historiográfica, vamos a entender de dónde viene la idea de imperio brasileño, que es algo que inicia la fundación de Brasil como nación independiente. Entonces ya hay una diferencia grande respecto de Hispanoamérica. Se darán cuenta eh, que mientras en Hispanoamérica primó eh, la diferenciación, la fragmentación en diferentes espacios administrativos de lo que antiguamente era la colonia española, en Brasil, perdón, esto se mantuvo eh, de alguna manera, como veremos acá, unido. Para entender el nacimiento del imperio luso brasileño, hay que, igual que en el caso de Hispanoamérica, hay que entender la historia de Portugal. ¿Mm? Este es un aspecto fundamental en la historiografía, como se entiende en la actualidad, que uno nunca mira un espacio específico, sino que uno mira siempre en un contexto más bien global, o por lo menos, en este caso, atlántico, es decir, mira al mismo tiempo Portugal y Brasil. Entonces, para entender a Brasil hay que entender a Portugal al mismo tiempo que para entender a Hispanoamérica o América Española hay que entender a España, y hay que entender a Portugal y a España en relación al contexto y a la situación política europea, en este caso del siglo XVIII. Lo primero que se advierte que la situación en Portugal, si bien participa el sistema atlántico, es decir, participa ese sistema donde está África, América y Europa, ¿no es cierto?, de alguna manera interrelacionada en términos económicos y después también políticos, eh, su situación fue mucho más débil que España. Eso es lo primero que queda claro. Y por ello, ¿no es cierto?, que durante gran parte del periodo que vamos a revisar acá, hay una vinculación estratégica muy clara entre eh, Portugal e Inglaterra. Eso explica también lo que vamos a ver después del cambio del traslado de la monarquía desde Portugal hasta Brasil, que es la monarquía completa se traslada en algún momento, que tiene que ver también con este apoyo que brindó Inglaterra, en la medida en que el equilibrio era Inglaterra, Portugal, versus, ¿no es cierto?, el poder que tenía en el continente europeo Francia y Napoleón, evidentemente. Entonces, lo primero que se puede advertir que es una relación más débil en relación con España. Lo segundo es que hay una alianza estratégica con Inglaterra. Enseguida,
tenemos que la concepción, se ha dicho, ¿no es cierto?, de Portugal en relación a cómo se enfrenta a la Ilustración. Recordemos que la Ilustración, la Revolución Francesa y después Napoleón, en general, son fenómenos históricos que movieron la aguja, digamos, en Europa, y que por lo tanto están siendo muy, em, de alguna forma, muy complejos para todos los países, ¿no es cierto? Para el caso de Portugal, se advierte aquí que hubo una concepción inmóvil y litúrgica del mundo. Es decir, frente a la Ilustración, no hubo un intento de transformarse como los Borbones transforman España y sus colonias, es decir, introducir las ideas ilustradas, principalmente la administración racional del poder, y enmarcarse en los cambios que venían dándose en Europa. Más bien la concepción de Portugal fue una concepción que aceptaba de alguna manera estas modificaciones que traía la Ilustración y la Revolución Francesa, pero de una manera mucho más reactiva que lo que los Borbones trataron de introducir en España y sus colonias. Y aquí hay una figura que es Sebastião de Carvalho e Melo, también llamado Marqués de Pombal, que implementó, ¿no es cierto?, no solamente bueno, esto está pensado para Brasil, pero en general una forma de entender, ¿no es cierto?, a fines del siglo XVIII, el régimen absolutista, a la manera en que eventualmente lo pudieron haber hecho también en España los Borbones. Al igual que los Borbones, ¿no es cierto?, eran una perspectiva que permitía obtener mayores recursos de las colonias, pero a diferencia de los Borbones, que sí implementan una política ilustrada, que va a ser muy importante para entender también la independencia hispanoamericana, en Brasil no se adopta esa política ilustrada, sino que más bien se adoptan los elementos racionales para extraer mayores recursos de las colonias. Este proyecto absolutista dice que a diferencia de España, ¿no es cierto?, no reforzó el poder de la metrópolis, sino que al revés, el poder de la colonia, en este caso de Brasil. Promueve la inmigración desde Portugal, reforzó el poder local al interior de Brasil, para ello le quita poder al virrey y fortalece los gobiernos locales que se llamaban, ¿no es cierto?, las capitanías. Esto es muy relevante porque tenemos dos grandes diferencias. Por un lado, tal como dije, ¿no es cierto?, es una política ilustrada, pero sin el componente de cambio sustancial que trajo la Ilustración en el siglo XVIII. Y por otro lado, ¿no es cierto?, es una revalorización o búsqueda de un nuevo equilibrio entre la metrópoli y las colonias, pero a diferencia de España, que trató, ¿no es cierto?, a través de la intendencia de concentrar el poder, lo que hace en la metrópoli, en el poder central en España, lo que hace Portugal es reforzar el poder local de Brasil. O sea, ahí hay una gran diferencia respecto de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en España. Después se advierte que hubo un cambio geopolítico. Esto va a tener relevancia de hecho, hasta hoy día en lo que es Brasil. Y se cambia el foco de interés del Imperio Español desde el norte hacia la frontera, o muy cerca de la frontera con las posesiones españolas americanas, es decir, lo que es actualmente Río de Janeiro, principalmente, como capital. Eso es muy relevante porque tiene que ver con la primera, el primer traslado en este sistema atlántico también de alguna manera geopolítico. Si la geopolítica en un inicio con la fundación de las colonias portuguesas en Brasil estaba orientado hacia lo que llamaríamos hoy día el sector del Caribe,
donde circulaba, ¿no es cierto?, gran parte de del interés económico desde el siglo XVI. Lo que se buscó en este momento es obtener un poder hacia el sur del, eh, de Sudamérica. ¿Mm? Y por eso, ¿no es cierto?, la capital se cambia desde Salvador de Bahía, que es una ciudad que está al norte, hacia Río de Janeiro. ¿Mm? Eso significa que ya el foco de interés se va a poner en un nuevo, digamos, sistema atlántico que está dando mucha importancia a lo que es el paso hacia el Pacífico. Por lo tanto, había que tener una mirada estratégica hacia lo que era el sur. ¿Sí? No olvidemos que antes de la construcción del Canal de Panamá, todo paso hacia el Pacífico se hacía por el Estrecho de Magallanes. ¿Sí? Y en la medida en que cada vez más los Estados Unidos va, por ejemplo, y sobre todo los Estados Unidos, va a concentrar un poder económico importante hacia el sector del Pacífico, se va a hacer muy relevante que los países tengan una mirada estratégica hacia el sur, porque por ahí estaba el paso, como sabemos, ¿no es cierto?, hacia ese sector, y por lo tanto tenía un interés también económico y político al mismo tiempo, como siempre, ¿no? Entonces, lo primero es trasladar el imperio como la cabeza del imperio, este imperio luso brasileño que se va a ir construyendo, o de sus colonias en Brasil, desde el norte hacia lo más cercano a la frontera con España. Lo otro que ocurre también, que es muy diferente respecto de lo que fue las reformas borbónicas en España, que puso a brasileños en puestos claves del gobierno, no solamente en lo que era la administración colonial, sino también en Portugal. Eso habría sido muy raro, muy impensado tal vez para el caso español, que en las propias, en la propia administración colonial en España se hubiesen puesto a nacidos en América en puestos claves. Esto ocurrió en el caso de Portugal. También hay una reforma a la hacienda, una racionalización del cobro de impuestos, que es algo que también hicieron o trataron de introducir los Borbones en América, pero también trató de introducir la existencia de gremios y consejos que antes no existían en Brasil. De modo que lo que hace el Marqués de Pombal es reforzar el poder de Brasil como la gran colonia portuguesa, que incluso tenía una importancia mayor que la propia metrópoli. ¿Sí? En este ámbito, Rodrigo Sousa de Coutinho, el secretario de Marina y Ultramar portugués, presenta y promueve todo el proyecto de un imperio luso brasileño. Es decir, ya no mirarse como Portugal y sus colonias, sino que mirarse como una especie de imperio ultramarino. Y aquí nuevamente nos enfrentamos al tema, digamos, de cómo se van aplicando estas ideas ilustradas para la administración del poder, cómo se puede intervenir la realidad desde el Estado, que es una visión que vincula el absolutismo, es decir, que el Estado centralice el poder, que iba a contrapelo de las perspectivas y de las prácticas políticas, perdón, en la península, donde el poder más bien estaba diseminado en distintos espacios que se articulaban solamente a partir del rey. Ya sabemos que esto con la perspectiva absolutista cambia, ¿no es cierto? Bueno, Francia, por supuesto, es es el gran modelo, tanto del absolutismo como también después de la Ilustración. Pero, ¿no es cierto? Brasil no va a ser diferente a otros lugares y también va a tratar de hacer estos cambios desde arriba, mezclando esta visión ilustrada de que se pueden hacer cambios de forma racional con esta perspectiva absolutista. Bien. El programa de Sousa de Coutinho quería hacer
lo que podríamos hoy día llamar una especie de poder global, es decir, transformar lo que es Portugal en un solo cuerpo con sus colonias al estilo del Commonwealth de Inglaterra, y de esta forma, ¿no es cierto?, eh, no hacer una diferencia entre lo que es la metrópoli, Portugal, y las colonias, sino que hacer como la metrópoli de alguna forma em, una suerte de cabeza política o representativa o simbólica también, que funcionara, ¿no es cierto?, vinculada con estas colonias. También incluiríamos acá, ¿no es cierto?, colonias en, en África. Entonces tendríamos el imperio construido a partir de este sistema atlántico que vincularía, ¿no es cierto?, a África, Europa y América. Para ello, entonces, buscó fortalecer los nexos de las distintas partes del imperio y hacer un poco lo que también pensaron hacer los españoles, una suerte de diferenciación y división del trabajo en términos coloniales, donde las materias primas eran proporcionadas por las colonias, en este caso, o por una parte de este imperio, en este caso Brasil, y la industrialización, ¿no es cierto?, se desarrollaba en Portugal. Otro de los grandes tópicos que aparece, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII va a ser el hecho de que la industria y posterior, esto antes de la revolución industrial incluso, va a ser la gran, digamos, fuente de poderío económico y de control de la economía, y por lo tanto se establecen estas diferenciaciones entre aquellos países que van a generar industria y aquellos países que van a aportar las materias primas. Ya sabemos que esto no ocurrió porque ni España ni Portugal se transformaron en países industrializados, y también porque podemos ver en muchos estudios de caso que la industrialización, como la entenderíamos hoy día, fue mucho más desarrollada en las colonias que desde mucho antes, incluso que en la metrópoli. Pero por lo menos este era un proyecto que era, o sea, hacía parte de estas perspectivas ilustradas también. En esa misma relación entre ilustración y este poder, ¿no es cierto?, que se está transformando en el imperio luso brasileño, está el hecho de racionalizar las prácticas administrativas, es decir, que la administración del poder sea construida sobre bases racionales. Esto es muy caro, evidentemente, a la ilustración, y con racionalidad significa, ¿no es cierto?, establecer territorialmente la administración. No olvidemos que la administración del, de- de- del poder colonial desde el siglo XVI, en tanto, sobre todo en España, pero también en Portugal, tiene una base muy fuerte, diríamos hoy día litúrgica, es decir, está muy construida sobre la base de la iglesia. La iglesia es fundamental para entender la administración del poder, se estudia poco, pero es uno de los grandes temas, digamos, que se debieran investigar. Eh, y esto, ¿no es cierto?, continuó incluso tras la independencia en muchos estados, digamos, nacionales en América. Mm. Introducir una práctica administrativa racional de alguna manera implicaba quitarle el poder a la iglesia, porque se establece, ¿no es cierto?, una administración de una forma muy, muy diferente. La territorialidad cambia, ya no es construida sobre la base de la territorialidad de la iglesia, de su visión jerárquica, digamos, construida desde el arzobispado, en fin, y los otros elementos de la administración eh, eclesiástica, sino que bajo otras bases. Y también, ¿no es cierto?, se buscó, aparte de esta perspectiva de racionalizar la administración, aliviar los impuestos. La idea, ¿no es cierto?, cobrar menos impuestos, eh, porque se fomenta el comercio y la producción local. Y en esto, desde la visión del imperio luso brasileño, no se tiene la idea de que hay una colonia a la cual hay que sacar y extraer a través de impuestos, ¿no es cierto?, el, el dinero, digamos, sino que hay que tratar de complementar. Por lo tanto, eso era muy importante, que también en Brasil hubiese una producción local que pudiera consumir los productos eventualmente, digamos,
industriales que iba a producir Portugal. ¿Mm? Otro aspecto que también acá trata de introducir Sousa de Coutinho es la introducción de nuevas plantas. Esto es un fenómeno global que justamente es la iglesia la que lo promueve, órdenes religiosas, por ejemplo, los jesuitas, que es encontrar un espacio geográfico similar para la introducción de plantas que eventualmente tuvieran importancia en, en la economía de Europa. Por ejemplo, el cacao, cada vez más, el café, que Brasil hasta hoy día, digamos, es el gran productor de café en el mundo, o sea, la mayor parte del café que consumimos eh, en todo el mundo, más del 50% proviene hoy día incluso desde Brasil, y otras plantas que llamaríamos plantas tropicales. Es decir, se encuentra, ¿no es cierto?, un territorio que que de hecho está delimitado en términos geográficos, en términos latitudinales, pero también, ¿no es cierto?, en relación a la humedad, etcétera, y otros elementos fundamentales para que las plantas se desarrollen, que permiten, ¿no es cierto?, que se introduzca una planta y se empieza, ¿no es cierto?, a generar este interés, digamos, económico. Después va a pasar con el caucho, también para el caso eh, de Brasil. Hoy día podríamos mencionar otro tipo de plantas que también se ha eh, extendido en el mundo, que es la soya, por ejemplo, que también es una planta de alto interés en la actualidad. Entonces, la idea es buscar territorios que más o menos respondan al lugar de original de donde esa planta es, digamos, y esto, ¿no es cierto?, se introduce a nivel global. Otro fenómeno muy fundamental para entender Brasil hasta hoy día, digamos, para entender cómo ha ido transformándose la historia brasileña, es el famoso seminario de Olinda, en Pernambuco. Este seminario, como su nombre lo indica, eh, tiene un origen religioso. La, Realmente la mayor parte de la educación, sino toda la educación en América, como en otras partes del mundo, tiene un origen religioso, por eso los nombres seminario, eh, claustro académico, mantenemos algunos nombres eclesiásticos hasta hoy día. Pero la diferencia es que ese seminario de Olinda no era solamente para formar sacerdotes, sino que también se pensó en este proyecto del Imperio Luso brasileño para formar la élite brasileña. ¿Mm? Eh, si ustedes piensan que la única universidad que tenía, o el único lugar institucionalmente, digamos, de educación universitaria que tenía Brasil, no estaba en Brasil, sino que estaba en Portugal, que es la Universidad de Coimbra. Esto va a ser muy relevante tener una suerte de universidad. Eh, Aquí hay una diferencia muy grande respecto de España, porque España desde mucho antes que esto, incluso en el propio siglo XVIII, eh, ya va a tener universidades, como la Universidad de San Marcos de Lima, por ejemplo, y otras más, digamos. Son universidades que nacen muy temprano en el caso de Hispanoamérica, pero en Brasil no existía. Por lo tanto, toda la élite brasileña se formaba en Portugal. Eh, Tener un seminario como el seminario de Olinda en Pernambuco, entonces, permitía construir una institución que no solamente formara a las élites, sino que también fuera la cumbre de una red educativa que estaba, ¿no es cierto?, subvencionada por la corona. Las universidades, como la misma Universidad de Chile después en el siglo XIX acá, van a tener esa perspectiva de red educativa, es decir, no solamente forman a la élite, sino que es la cúspide de toda una red de educación secundaria también. Eso es bien relevante, por eso que nuestra universidad se llamó Universidad Nacional hasta muy entrado al siglo XIX, cuando existió, digamos, como con esta visión nacional que duró prácticamente hasta el año 73, hasta que el golpe militar cambia, digamos, en Chile este fenómeno. Pero lo digo solamente para que ustedes más o menos puedan dimensionar esta perspectiva de tener una universidad o una institución que fuera, ¿no es cierto?, vinculada con el resto de las instituciones educativas.
Em, la importancia de esta universidad para Brasil era, ¿no es cierto?, formar no solamente lo que formaba la iglesia, que era en teología, sino que también formar en ciencias y en matemáticas. Ese va a ser su gran interés. Bien. Esto también tiene que ver mucho con la ilustración, en la medida en que a partir del siglo XVIII eh, las matemáticas y las ciencias, bueno, la ciencia desde el siglo XVI con la revolución científica, pero sobre todo a partir del siglo XVIII, van a ser las grandes herramientas para la administración del poder. Eh, las matemáticas se van a articular de esta manera. Ya desde el siglo XVIII, por ejemplo, a través del uso de la estadística para entender el comportamiento de la población, lo que llamaríamos hoy día demografía. Eh, y las ciencias, ¿no es cierto?, como el motor, incluso antes del desarrollo de lo que llamamos hoy día revolución industrial, para tener un impacto, que tenga un impacto directo en la economía. Lo que habíamos mencionado anteriormente, la introducción de plantas para construir una suerte de sistema tropical de, digamos, por ejemplo, de cacao, no es simplemente que alguien traiga una planta del otro lado del mundo y la ponga en un lugar, sino que tiene todo está construido sobre la base de un conocimiento científico, científico-tecnológico, evidentemente. Entonces las ciencias y las matemáticas ya desde este periodo eh, van a dejar de ser una disciplina, digamos, secundaria, que en algún momento, no sé secundaria, pero uno podría pensar que había una disociación entre lo que era la filosofía natural, donde se formaban los matemáticos, que se llamaba, ¿no es cierto?, filosofía natural, eh, y la aplicación práctica de las ciencias. Esto estaba disociado hasta el siglo XVIII, más o menos, ¿no es cierto?, en el sentido de que se podía tener eh, un desarrollo tecnológico por ejemplo, para la navegación, para la misma introducción de plantas y para la observación del cielo, etcétera. Y por otro lado estaba la filosofía natural que establecía los grandes principios de las matemáticas y de las ciencias. A partir del siglo XVIII esto se une, de modo que la aplicación práctica de un fenómeno estudiado va a tener, ¿no es cierto?, un impacto sobre la importancia que se le dé a esta disciplina científica, o disciplina o ciencia, que hasta hoy día es un tópico fundamental que dividen las humanidades probablemente con las ciencias naturales, en el sentido de que las matemáticas y las ciencias naturales tienen una aplicación eh, práctica directa y está eh, vinculada directamente con la economía. Entonces va a ser muy importante esto, que introducir la ciencia y las matemáticas en un lugar de América en el cual esto prácticamente no se estudiaba. Otro aspecto que también se ha destacado, ¿no es cierto?, es cómo llenar el vacío dejado por los jesuitas. Eso también ocurrió en el caso de Hispanoamérica. Los jesuitas manejaban una parte importante de la educación y sobre todo desde las élites, y esto también este seminario trató de subsanar de alguna forma. Bueno, Sousa Coutinho también incorpora a brasileños en la administración central del imperio, y que algunos de ellos van a tener mucha relevancia, como José Bonifacio o Hipólito da Costa, que son personajes que también se instruyen en este seminario de Olinda. Todo esto, estos cambios no eran para cambiar el sistema, tal como habíamos dicho. Esta visión inmóvil o litúrgica de Portugal le impedía de alguna manera cambiar del antiguo régimen a un régimen moderno, o como diríamos hoy día, ilustrado, sino que más bien quería ser eficiente y más ágil el antiguo régimen. Es decir, es como construir un imperio luso brasileño ilustrado, pero sin contar con una élite ilustrada que estuviera tratando de implementar los cambios que la ilustración propuso y que llevaron, como sabemos, a la revolución en Francia. Entonces,
Estas medidas de Sousa Coutinho, su plan, digamos, en parte fue un fracaso, no funcionó, pero es importante estudiarlo porque va a plantear ideas que después van a ser continuadas en la noción del imperio brasileño y después de Brasil como nación independiente. No solamente porque personajes como José Bonifacio o Hipólito da Costa van a ser relevantes en su formación en estos seminarios y después, ¿no es cierto?, en sus tareas administrativas en el imperio portugués, sino que también va a plantear las bases para lo que va a ser un Brasil independiente. O sea, sin quererlo, probablemente va a ser un actor ahí muy relevante eh, de este tiempo que va a darse en el siglo XVIII, desde fines y comienzos del siglo XIX. Entonces, tenemos que el nacimiento de Brasil supuso primero la construcción de un imperio luso-brasileño. Para ello va a ser, perdón, muy relevante el Marqués de Pombal, y como a fines del siglo XIX va a empezar a plantear cambios en, en esta perspectiva, ¿no es cierto?, de un nuevo imperio, que sería una vinculación entre Portugal y sus colonias. Y también, ¿no es cierto?, va a ser importante el proyecto que en parte no pudo construirse de Sousa de Coutinho, de hacer de Portugal un imperio global al estilo de la Commonwealth británica. Entonces, para poder entender lo que acá se llama, ¿no es cierto?, la nación imaginada de Brasil, o el país ficticio, uno tiene que primero pensar qué es lo que ocurrió con esta perspectiva de Brasil como imperio. ¿Por qué Brasil, ¿no es cierto?, va a ser una colonia tan diferente a lo que fue Hispanoamérica? ¿Por qué Brasil no se disemina en diferentes países o naciones, a diferencia de Hispanoamérica? En parte puede ser explicado por este fenómeno de la idea de un imperio luso brasileño o un imperio de Brasil.